Continuar con nuestro tema de la oración, ¿ok? Este tema que se encuentra en el Sermón del Monte, en Mateo 6, versículo 9 al 15. Pero antes, hermanos, yo quiero preguntar, ¿bajo qué circunstancias nosotros debemos orar al Señor? ¿Bajo qué circunstancias nosotros debemos de orar al Señor? Bueno, las Escrituras, hermanos, dan la respuesta, ya que nosotros podemos ver que creyentes han orado bajo distintas circunstancias. Por ejemplo, Pablo enseña la armadura de Dios, recuerdan en Efesios, y dice que continuamente nosotros debemos de orar por los creyentes, ¿no? En una batalla espiritual y que debemos de orar. En el libro de Hechos, hermanos, vemos cómo los líderes de la iglesia levantan una oración dentro de la iglesia, para la iglesia. El Señor Jesús también nos enseña, de hecho, en Mateo 5, que debemos de orar por nuestros enemigos. Esta es otra circunstancia de la vida, ¿no? Si tú tienes alguna tentación, de acuerdo a Filipenses 4, debes orar para que tú puedas ser librado de esa ansiedad, de esa tentación. Dice también Santiago en el capítulo 5 que hay hermanos que tienen batallas, que tienen luchas y que debemos de orar por ellos, por las luchas de otros hermanos. Si tú tienes una aflicción, si tú estás afligido, puedes orar al Señor. Y así, hermanos, la vida cristiana está repleta de muchas circunstancias en las cuales nosotros podemos orar y necesitamos orar. Nosotros tenemos que tener una comunión con Dios en el estudio de la palabra y ¿en qué? Y en oración, en oración. Es importante la oración para nosotros, hermanos. Ciertamente nosotros debemos orar, dice las Escrituras, en todo momento, en toda circunstancia. Entonces, la pregunta que debemos de hacer es, ¿cómo oro? ¿Cuál es la guía que yo debo de seguir para orar? Bueno, hermanos, la respuesta está en Mateo 6, versículo 9 al 15, lo que conocemos como el Padre Nuestro, que ya hemos visto. Vean lo que dice Mateo 6, versículo 9 al 15, para que no se nos olviden los otros versículos que estamos estudiando. Mateo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. A lo largo, hermanos, de nuestro estudio bíblico, hemos estado nosotros dividiendo el Padre Nuestro. Estas peticiones que podemos ver aquí, las hemos dividido en secciones. Como ya vimos, en primer lugar, hermanos, está la petición de exaltación que se encuentra ahí en el versículo 9. Al final del versículo 9 es la petición de exaltación: santificado sea tu nombre. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir que cuando nosotros oremos, debemos de recordar quién es Dios y qué hace Dios. Y de acuerdo a quién es Dios y qué hace Dios, nosotros debemos de orar. Él es santo, Él es justo, Él es fiel, Él es eterno. Así deben de empezar nuestras oraciones, reconociendo quién es Dios. Después, hermanos, estudiamos la petición de establecimiento. La petición de establecimiento está en el versículo 10, cuando dices, venga tu reino. Cuando nosotros oramos, venga tu reino, vimos que hay un sentido, hermanos, aquí de evangelización. Cuando tú dices, venga tu reino, es que de alguna manera estás evangelizando. ¿Por qué, hermanos? Porque se está estableciendo el reino de Dios de manera limitada. ¿Cómo se establece? Con la conversión de pecadores, de manera limitada. Orar por los pecadores en un sentido, hermanos, evangelístico. Esa es la idea de decir, venga tu reino. También orar, venga tu reino,
es pedirle al Señor que esos creyentes, que esos hombres pecadores que ahora han creído, que son creyentes, que están en el reino de Dios, bueno, que ellos sean fieles al Señor, que ellos obedezcan al Señor. Eso incluye no solo a los nuevos convertidos, sino a todo creyente. Cuando decimos venga tu reino, estamos diciéndole al Señor, Señor, haz que tus hijos sean fieles a ti. Establece tu reino aquí. Y también por último, hermanos, vimos en esa parte que venga tu reino también quiere decir que venga el Señor Jesucristo pronto. La segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros decimos, venga tu reino. Establece tu reino aquí en la tierra. También, hermanos, estudiamos la petición del cumplimiento. La petición del cumplimiento. Ahí mismo en el versículo 10 continúa diciendo, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta petición de cumplimiento, hermanos, es que nosotros anhelamos la voluntad de Dios. Nosotros anhelamos que la voluntad de Dios se cumpla de una manera total en nuestras vidas. Y esto implica, hermanos, también que nosotros estemos sujetos a la voluntad de Dios. Recuerden, siempre es primero que su voluntad, antes que la mía. En nuestra circunstancia de la vida, no importa dónde te encuentres, primero es la voluntad del Señor. Hágase tu voluntad. Esto, hermanos, nos lleva al versículo 11 y es aquí donde nos quedamos, en el versículo 11. Y hoy, hermanos, vamos a ver la petición de provisión. La petición de provisión. Vean lo que dice el versículo 11. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dádnoslos hoy. Nota, hermano, que si tú notas los versículos 9, 10 y después el 11, aquí hay una transición, por así decirlo. Ya que este verso, hermanos, es el primero que tiene que ver con la necesidad humana, si se dan cuenta. Y esto es interesante, hermanos, ya que el Señor Jesús nos muestra que en primer lugar de nuestras oraciones se enfocan en la gloria de Dios. Siempre, siempre que hagas una oración, debes de enfocarla en la gloria de Dios. En decir, ¿quién es Él? Pedirle que venga a su reino y que establezca su voluntad. Eso es lo que tú sí tienes que hacer siempre cuando ores. De hecho, hermanos, este patrón que vemos aquí en el Sermón del Monte ya se había visto antes. Vean lo que dice Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9. El profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2. Vean lo que dice Daniel 9, versículo 2. Dice así el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 2, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, escuchen, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Para ponernos en contexto, hermanos, Daniel, si recuerdan la historia y si han leído este libro, Daniel había sido cautivado de manos de Babilonia. Él tenía alrededor de 15 años cuando él fue cautivado por Babilonia. Pasó el tiempo, hermanos, después llegaron los medo-persas y ahí fue cuando pasó el exilio de los 70 años de Israel, de acuerdo al profeta Jeremías. Aquí Daniel, hermano, cuando ya escribe estas palabras, Daniel ya tenía aproximadamente 85 años. Entonces, Daniel tomó el libro de Jeremías, que es lo que dice el versículo 2, y lo empezó a estudiar. Lo empezó a estudiar. Y vean lo que hizo Daniel, versículo 3. Versículo 3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole, ¿en qué? En oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Nota algo importante aquí, hermano. La oración de Daniel, ¿por qué fue movida? ¿Por qué oró Daniel? Bueno, porque estaba estudiando la palabra de Dios. Estaba estudiando el libro de Jeremías.
Hermanos, el estudio de la palabra de Dios es el simiente de una vida de oración. Hermano, si tú no vives una vida inmersa en el estudio de la palabra, si tú no te esfuerzas para estudiar la palabra de Dios, tu vida de oración se va a reflejar. Ahí se va a reflejar. Si tu estudio es débil, si tu estudio de la palabra es superficial, tu vida de oración será débil. Será débil. Por el contrario, hermanos, si te esfuerzas por sumergirte en el texto bíblico, si te esfuerzas por sumergirte en las Escrituras, entonces tu vida de oración lo va a reflejar. Hay algo que quiero decirte, hermano, y es que no veas el estudio de la palabra de Dios como algo académico, como un simple intelecto más. No lo veas así. Tú ve el estudio de la palabra de Dios como algo que cultiva tu relación con Dios. Así ve el estudio de la palabra de Dios. Hermano, es imposible que tú puedas tener una relación fuerte a menos que tengas una vida de estudio fuerte con Dios. Esa es la realidad, hermano. Porque esto te va a llevar a una vida de oración fuerte. Si tú estudias, no de manera intelectual, sino para cultivar una relación con Dios, eso te va a dar fuerza y esa fuerza se va a traducir en una oración fuerte en el Señor. Esto va de la mano, hermanos. El estudio y la oración va de la mano. No lo podemos separar. Recuerda, en nuestros tiempos, hoy en día, hermanos, Dios habla únicamente por medio de la correcta interpretación de su palabra escrita. No mediante sueños, no mediante visiones, no mediante emociones, no mediante voces, no mediante circunstancias, nada de eso. Dios hoy habla únicamente por medio de la correcta interpretación de su texto bíblico, de su palabra escrita. ¿Y tú cómo le hablas a Dios? Mediante la oración. Tú te comunicas con Dios mediante la oración. Por eso, tú no debes de esperar escuchar la voz de Dios, hermano, cuando oras. Decía un predicador, si tú quieres escuchar la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. ¿No? Así de sencillo, hermano. Porque Él solo te va a hablar por medio de la interpretación correcta de su palabra escrita. La pregunta que tengo que hacer, hermanos, es, ¿tú sabes cuál es la médula de las relaciones? De todas las relaciones. ¿Tú sabes cuál es la médula? Bueno, la médula de las relaciones es la comunicación. Esa es la médula de todas las relaciones. Con cualquiera, ya sean amigos, sean hijos, esposos, jefes de trabajo. La fuerza de la relación, hermanos, se basa en la comunicación, ¿no es cierto? Bueno, lo mismo pasa con Dios. Tu relación va a ser más profunda mientras más conozcas a Dios. Si tú más conoces a Dios, esa relación va a ser más profunda. Obviamente, hermanos, conforme pasa el tiempo con las personas, tú ves cómo actúan, ¿no? Y posiblemente tú las ves, pero no sabes cómo piensan hasta que te lo dicen. Bueno, eso pasa con Dios. Tú conoces que hay un Dios. Pero si tú no te involucras con ese Dios, no vas a saber qué piensa. No lo vas a escuchar en términos de su palabra escrita. No vas a tener esa relación íntima con Dios. Hermanos, necesitamos conocer a Dios por medio de su palabra. Escucharlo por medio de la correcta interpretación de su palabra. Y parte de eso, ¿qué es? La oración también. Orarle al Señor, hablarle al Señor. Si tú no haces esto, hermanos, tu vida será superficial, tu vida cristiana será superficial. Solamente quiero que te pongas a pensar, hermanos, en esto. Y es una pregunta que quiero hacerles a todos. ¿Por qué tú tienes problemas financieros, hermano? ¿Por qué tú tienes problemas en tu trabajo? ¿Por qué tú tienes problemas con tus hijos?
¿Por qué tú tienes problemas en tu matrimonio, en tu salud? ¿Por qué tú no puedes controlar ese pecado en tu vida? ¿Por qué tú anhelas obedecer a Dios pero le desobedeces? ¿Por qué pasa eso? Evalúa esta área, hermanos. Evalúa esta área elemental de nuestra vida, el estudio y la oración. Evalúala, hermano. ¿Cómo estás estudiando la palabra de Dios? ¿Y cómo vives una vida de oración? Evalúa eso antes de decir, Señor, ¿por qué me pasa esto? Si somos honestos, hermanos, gran parte de nuestro problema se encuentra aquí, ¿no es cierto? No estamos siendo disciplinados, escucha, esa palabra es importante, no estamos siendo disciplinados en el estudio de la palabra. Tampoco nos estamos sometiendo a ella, y mucho menos estamos cultivando una relación de oración con el Señor. Si tú no estudias, tú no oras, así de sencillo, porque no sabes qué orar. Reflexiona en eso, hermano. ¿Cómo está nuestra vida de estudio y de oración? Entonces, en Daniel, hermanos, vemos un modelo de oración. Y ese modelo de oración se encuentra en las Escrituras y en el Padre Nuestro. Vean cómo ora Daniel ahí en el versículo 4, Daniel 9, versículo 4. Daniel 9, versículo 4 dice, y oré ¿a quién? A Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios ¿qué? Grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Si te das cuenta, hermano, ¿cuáles son las primeras palabras de Daniel? Santificado sea tu nombre, ¿no? Daniel está exaltando el nombre de Dios. Daniel está diciendo, Señor, Dios grande, tú eres temido, tú guardas el pacto, tú eres misericordioso, tú amas. ¿Se dan cuenta? ¿Qué está haciendo Daniel? ¿Quién es Dios y cómo es Dios? Santificado sea tu nombre, está diciendo Daniel. La misma idea, versículo 7, ahí abajito, versículo 7. Tuya es, Señor, ¿qué? La justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy. Lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y de los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. Pero otra vez, hermanos, Daniel está exaltando a Dios. Tuya es la justicia, dice Daniel. No vamos a ver a detalle, hermanos, esta oración por cuestiones de tiempo. No estamos estudiando Daniel. Pero, hermanos, solo quiero que vean cómo se ilustra esto. Cómo es que se encuentra el proceso de oración que el Señor Jesucristo nos está enseñando en el Padre Nuestro, en el Sermón del Monte. Y aquí, hermanos, quiero hacer un comentario al margen. Quiero decirles algo, hermanos. Y esto es importante. Ni una conferencia bíblica, por supuesto. Tampoco tener un ministerio, ni escuchar predicadores por internet te van a ayudar a resolver tus problemas. Ciertamente esas cosas te animan, ¿no? Al Señor le agrada que hagas eso, porque tú encuentras bendición en eso, hermanos. Pero tienes que reconocer algo, hermanos, y es que esto no es la clave para tener una iglesia fuerte. ¿Es un privilegio? Sí. Tener ministerios, ir a conferencias cristianas, escuchar a buenos predicadores en internet, ¿es un privilegio? Sí. Pero, hermanos, debemos estar conscientes que la médula, la simiente de la vida cristiana fuerte, se encuentra ¿en dónde? En el estudio de la palabra y la oración, escucha, disciplinada, habitual. Esa es la clave, hermanos, para cualquier problema. Estudio y oración, disciplinado. Eso es importante, disciplinado. No es que, hermano, tú vayas a escuchar una predicación por internet y te carga de pilas para la próxima semana. Tampoco es que vayas a una conferencia y lo mismo. Te empieza a bajar la pila y ¿qué haces? Ay, ahorita me agarro un ministerio y me cargo de pila.
No, hermanos, no es así. No funciona así. No es que hoy estoy bien con mi matrimonio, no es que hoy estoy bien con mi familia y en 2 meses otra vez los problemas. Necesito ver una predicación por internet porque ya no aguanto a mi mujer. No, hermanos, no es así. No es así. Aquí está la clave. Disciplina. Disciplina. ¿En qué? En estudio y oración. Estudio y oración. Yo sé, hermanos, que escuchar una predicación por internet, tener algún ministerio en el área que sea, e incluso, hermanos, ir a conferencias cristianas te motivan. Y te motivan muchísimo. Te emocionan, ¿no es cierto? Pues imagínate estar escuchando a algunos grandes músicos tocando las trompetas, alabando al Señor en una conferencia, alabando al Señor. Escuchar a grandes predicadores por internet. Es algo grande que en ese momento seguro te sientes en el cielo, ¿no? Pero hermano, cuando todo eso acaba, cuando las emociones bajan, regresando a tu casa, a tu trabajo, tú vas a estar con las mismas personas, tú vas a estar rodeado de los mismos pecados y vas a tener las mismas luchas. Y otra vez, la solución no es escuchar predicadores por internet. Tampoco las conferencias de un ministerio. La solución la muestra Daniel. Estudio bíblico, sumisión a las escrituras y una vida fuerte de oración. Esa es la solución. Solo quería, hermanos, decir eso porque es importante. Abrí este pequeño paréntesis porque es importante, hermanos. Entonces Daniel aquí está ilustrando varios elementos que enseña el Señor Jesús en el Padre Nuestro. Y empieza Daniel con la gloria de Dios, exaltando a Dios. Y ahora nota, versículo 16. Ahí Daniel 9, versículo 16, vean lo que dice. Daniel 9, versículo 16 dice: Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora, ¿qué? Tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todo alrededor nuestro. Nota esta petición. Daniel dice: Señor, en base a lo que estudié en las Escrituras, en base a lo que vi en Jeremías, veo que ya es momento. Veo que ya fuimos exiliados bajo Babilonia y ahora bajo Medo-Presa. Señor, quítanos esto, le dice. Quítanos esto, Señor. Nota aquí, hermanos, que Daniel no le está diciendo como si él ya estuviera harto de todo. No lo está diciendo como, ay, Señor, ya me quiero ir a mi casa, estoy cansado de esto. No. Aquí hay un sentido de gloria a Dios. ¿Por qué? Porque a Daniel le preocupa la reputación de Dios. Por eso dice Daniel: quita esto, Señor. Me preocupa la reputación tuya. Vean, versículo 17. Versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que ¿qué? Que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Por amor de qué? Del Señor. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Nota, esto está centrado en Dios. Versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes. ¿Por qué? Por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre las ciudades y sobre tu pueblo. Aquí, hermanos, no es que Daniel esté usando el nombre de Dios en vano. No es que Daniel esté diciendo Señor, Señor, Dios, 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 nada más por decirlo. Aquí hay pasión en su oración. Es lo que podemos ver. Él está orando fuertemente, hay pasión. Le preocupa la gloria de Dios. Él está enfocado en el interés de Dios. Nota, hermanos, la sumisión de Daniel. Nota la dependencia de Daniel hacia con Dios. De manera implícita, Daniel está diciendo: Señor, hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta? Hágase tu voluntad.
Como ya lo leímos, hermanos, Daniel confiesa que todo esto pasó gracias a ¿qué? A su pecado, al pecado de todo el pueblo. Él confiesa los pecados que tuvieron. Esto refleja el Padre Nuestro en el versículo 12. Si lo recuerdan, perdona nuestras deudas, ¿no? Perdona nuestras deudas. Ya llegaremos a ese punto también, hermanos. También aquí, Daniel, hay una petición que está pidiendo específica. Como en el Sermón del Monte, como en el Padre Nuestro, ya leímos el versículo 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esa es una petición específica, ¿no es cierto? Aquí Daniel lo está haciendo. Ahí versículo 16 dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira. Esa es una petición muy específica. Señor, quita tu ira de nosotros. Y nota algo más. Recuerdan, hermanos, que en la oración del Padre Nuestro, todas las palabras están en plural. ¿Recuerdan? Padre nuestro, el pan nuestro de cada día. Perdónanos, dice, ¿no? Bueno, así también Daniel. Ahí en el versículo 5 dice, hemos pecado. En el versículo 6 dice, no hemos obedecido. En el versículo 13, vean lo que dice, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino ¿sobre quién? Nosotros. ¿Se dan cuenta? Hay un sentido colectivo aquí, hermanos. Sin duda, Daniel, hermanos, refleja muy bien el Padre Nuestro. Lo refleja muy bien, muy bien. Esta oración modelo, hermanos, la encontramos en toda la Escritura. Así es como nosotros debemos de orar. Así es como nuestras oraciones deben de sumergirse en este proceso. Ahora, hermanos, regresando a Mateo 6, versículo 11, Mateo 6, versículo 11, vemos la primera de 3 peticiones que tienen que ver con la petición humana. Y sabes, hermano, a pesar de que estas son necesidades humanas, nunca se pierde de vista a Dios, ¿eh? Dios siempre está ahí. Él siempre está presente. Vean, versículo 11 de Mateo 6, versículo 11. El pan nuestro de cada día, ¿qué? Dánoslos hoy. Esta es la petición de suministro. Aquí, ¿qué hacemos aquí, hermanos? Aquí reconocemos que Dios es el único proveedor. Reconocemos que Dios es el sustentador de todo, como lo dice Hechos 25. Yo se los leo, pongan atención. Hechos capítulo 17, versículo 25. Hechos 17, 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él es el que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Él es el que da todas las cosas. ¿Sabes, hermano? Esto muestra que la persona que hace la petición debe entender en sí mismo que no tiene los recursos para vivir. Hay sumisión aquí también. El que hace la oración de Padre, danos pan el día de hoy, debe de entender que Él no tiene los recursos para vivir. Debemos de someternos al Señor. Ahora, hermanos, esa palabra que vemos en el versículo 11 de Mateo 6, la palabra pan, se refiere, hermanos, literalmente se refiere a un pedazo de pan. Literalmente, a un pedazo del pan. Y ese pedazo de pan, hermano, está simbolizando nuestras necesidades físicas. Esa es la idea, que el Señor va a suplir nuestras necesidades físicas. Aquí no significa necesariamente, hermanos, que Dios te dará un bolillo o que te dará cualquier pan. No, se refiere a que Dios supla tus necesidades físicas. Nota otra vez, versículo 11. El pan nuestro de cada día. ¿A qué se refiere esa frase de cada día, hermanos? También se puede traducir diario, el pan nuestro diario. Bueno, eso se refiere a la provisión diaria de nuestras necesidades. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús. Un puritano llamado Watson dijo estas palabras. Escuchen, a Watson dice, voy a citar, si no tienes
más que el pan diario necesario para vivir, debes estar contento. Considera que no es tener abundancia lo que siempre hace que la vida sea cómoda. No es que una jaula grande es lo que hace cantar al pájaro. Fin de la cita. ¿Se dan cuenta? La actitud que vemos aquí, hermanos, es una actitud de dependencia. Tú debes de depender en Dios. Como dice Watson, esto implica un contentamiento. Tú debes de estar contento. Le estás pidiendo a Dios que supla tus necesidades de cada día y debes de estar contento por eso. De hecho, hermanos, nosotros conocemos muy bien ese concepto de vivir al día, ¿no es cierto? Es muy común, vivir al día. ¿Qué significa eso, hermanos? Bueno, eso significa que si yo tengo 100 pesos, esos mismos 100 pesos se van, ¿no? Se gastan. Eso es vivir al día. Si tengo 100, esos mismos 100 se van. No te queda ni un centavo. Vivimos al día. Eso está bien, hermanos. Vivir al día está bien. ¿Sabes por qué? Porque Dios ha prometido cubrir todas tus necesidades. Por eso está bien, hermano. No más, no menos. Dios ha prometido cubrir todas tus necesidades. Si te queda algo, hermanos, algo más de lo que tú necesitas, gracias a Dios, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Y lo puedes disfrutar, lo puedes compartir con otros, puedes invitar a amigos, puedes invertir en el reino también, etcétera. Tú puedes hacer lo que quieras. Pero el punto principal es que debes de recordar que la abundancia no es la clave. No es la clave la abundancia. ¿Cuál es la clave? El contentamiento. El contentamiento. Tengas o no tengas, tú debes de estar contento porque Dios te está dando ¿qué? Lo que necesitas. Dice Filipenses 4, vean lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 12. Palabras de Pablo, y aquí Pablo ya era un anciano que estaba en la cárcel. Filipenses 4, versículo 12. Dice Filipenses 4, versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, Pablo está diciendo, estoy satisfecho. Tenga o no tenga, estoy satisfecho. Sea cual sea mi situación, estoy satisfecho. Hermanos, nosotros debemos de aprender a depender de Dios, porque Él provee todas nuestras necesidades diarias. Todas. Regresando a Mateo 6:11, hermanos, Mateo 6:11 dice, el pan nuestro de cada día. Que esa frase, hermanos, nunca se te olvide. Cada día. Él provee cada día. Hermano, tú no sabes de dónde vendrá la siguiente comida, ¿cierto? Pero confía en el Señor. Él provee cada día. Hermano, escoge creer en sus promesas. Escoge creerle a Él, que no te va a dejar desamparado. Y obviamente, hermanos, la implicación de esto es que tú cumplas con tus responsabilidades. Aún cuando tú disfrutas de la provisión de Dios, cumple con tus responsabilidades. Porque quizás alguien puede decir, híjoles, yo no le veo mucho sentido a esta petición. Yo no le veo el sentido. ¿Por qué? Porque gracias a Dios tengo el refrigerador lleno, gracias a Dios tengo ahorros en el banco y no puedo ver la aplicación a mi vida de estas palabras. Bueno, aún cuando estás disfrutando de su provisión, tu dependencia a Él debe de ser continua. Tengas o no tengas.
Él es el que te da la capacidad de trabajar y Él es el que te da todo lo necesario para vivir, tengas o no tengas. ¿Recuerdan, hermanos, la historia de Moisés? Cómo Moisés iba y se dirigía a Canaán en el Éxodo. Después pasamos a un libro llamado Deuteronomios, y ahí en Deuteronomios Dios dice algo. Vean lo que dice Deuteronomio 8:17. Palabras de Moisés. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17. Deuteronomio 8:17. Vea, esto es importante, hermanos. 8:17, ¿ya lo tenemos? Dice, no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído, ¿qué? Esta riqueza. Vean lo que dice, versículo 18 empieza, sino acuérdate. Detengámonos ahí tantitos, hermanos. Sino acuérdate. Aquí, hermanos, hay una referencia a la mente, ¿no es cierto? A tus pensamientos. Recuerden, dice Moisés. Las emociones, hermanos, no son malas. No son malas emociones. Pero primordialmente, Dios lleva a cabo su obra de santificación a través de la mente, a través de los pensamientos. Es una verdad, hermano. Tú no puedes entender si no usas tu mente, ¿no es cierto? Si no piensas, no entiendes las cosas. Es más, tú no puedes entender la salvación del Evangelio si tú no usas tu mente, si tú no comprendes, si tú no razonas, si no tienes un entendimiento. Bueno, Moisés le está diciendo a los israelitas, acuérdate. No le dices, a ver, Israel, ¿qué estás sintiendo? ¿Qué dice tu corazón? No. ¿Qué le dice? Acuérdate. Piensa, Israel. Disciplina tu mente y recuerda la verdad bíblica. ¿Qué tienes que recordar? Continúa diciendo, vean, lo que tiene que recordar Israel. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder, ¿para qué? Para hacer las riquezas. Acuérdate de Dios, aún cuando estés disfrutando de la abundancia, de la provisión de Dios. No olvides que Él te ha dado todo lo que tienes. No olvides que gracias a Él tienes todo lo que tienes. ¿Se dan cuenta? Hermanos, solo piensa cuando te da una gripa normal, o bueno, ahora con el COVID, ¿no? Tú no puedes ni moverte, te tira en la cama, ¿no es cierto? Y esto pasa también con una gripa pequeña. Hay personas que les da una gripa fuerte y se quedan en sus camas tirados. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos son débiles, hermanos. Una bacteria tan pequeña te puede tumbar en la cama. Nuestros cuerpos son débiles. Nuestro cuerpo enferma con algo mínimo. Entonces, debemos de reconocer que dependemos de Dios. Debemos de reconocer que Él nos da muchas cosas. Nosotros somos débiles, pero Él no. Él es nuestro mayor proveedor. Hermanos, nosotros podemos descansar en su promesa de que Él va a ser nuestro proveedor, de que Él nos va a proveer de lo que necesitamos para vivir. En eso debemos de descansar. Vean lo que dice el Salmo 37:5. Salmo 37, versículo 5. Salmo 37:5. Vean que dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué? Y Él hará. ¿Se dan cuenta? Confía, encomienda y Él hará. Él hará. Ahora, versículo 6, vean. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecha como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué? Y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades.
Nota aquí, hermanos, que aquí hay hombres obedientes. Y estas personas, ve lo que Dios le promete. Estos hombres obedientes, estos hombres que confían en el Señor, estos hombres que van en la luz del Señor, vean lo que Dios les promete. Ahí mismo, pero ahora el versículo 25, más abajo. Versículo 25 dice, joven fui y he envejecido. Y escucha, y no he visto justo ¿qué? Desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Sin duda, Dios sostiene a la creación. Gracias a su misericordia, Él da de comer hasta a los impíos. Pero únicamente Él promete suplir las necesidades del verdadero creyente. No del incrédulo, sino de sus hijos. Él lo promete. No te preocupes. No te va a faltar nada. El justo no va a quedar desamparado. Su descendencia no va a tener pan que mendigue. Para sus hijos es esa promesa. ¿Se dan cuenta? Él no te promete necesidades para comprar un carro. Él no te promete necesidades para comprarte una casa de fin de semana. Él no te promete que vas a tener muchos viajes, ¿no? Y no es que eso esté mal, hermanos. Claro que está bien. Claro que eso es algo grato para nosotros. Tú puedes tenerlo y puedes usarlo para la gloria de Dios. Pero ese no es el punto. ¿Cuál es el punto? Dios promete suplir tus necesidades para vivir. Únicamente tus necesidades para vivir, no tus lujos. Eso es lo que promete el Señor. Ahora, hermanos, quiero que entendamos algo. No porque Dios promete suplir tus necesidades diarias de la vida, eso no quiere decir que Dios va a anular tu responsabilidad de trabajar, ¿eh? Eso no está diciendo aquí el Señor. ¿Dios tiene el poder de dar el alimento de manera sobrenatural? Sí, lo vemos en Éxodo, ¿no es cierto? Con el maná. Caía comida del cielo y las rocas daban agua, ¿no? Y eso es una realidad. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento vemos estos milagros, estas cosas sobrenaturales que Dios proveía. Pero hermanos, el que Dios provee para nuestras necesidades, eso no quiere decir que tienes que dejar de trabajar, no. Tienes que trabajar para ser bendecido por Dios. Vean lo que dice 2 Tesalonicenses 3 en el Nuevo Testamento. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Vean lo que dice el apóstol Pablo. ¿Ya lo tenemos? Dice 2 Tesalonicenses 3:10, dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Vean, si alguno no quiere ¿qué? Trabajar, tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Aquí, hermanos, en su contexto, Pablo está condenando a los que no trabajan por pereza. Y cuando no tenemos nosotros trabajo, hermanos, por X circunstancias, Dios realmente puede proveer por medio de otras personas. Pero la implicación es que tú debes ser responsable en trabajar, ¿ok? Tú debes de esforzarte para conseguir ese alimento y Dios te va a bendecir. Ese es el proceso, hermanos. Tú tengas un trabajo o tú estés en el proceso de búsqueda de trabajo, Dios va a suplir todas tus necesidades por medio de eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? No te quedes ahí esperando a que el maná llegue, porque no va a llegar. Hay que trabajar, hermanos. El punto es que Dios siempre es la fuente de provisión para todas nuestras necesidades físicas, de toda persona. Y en el caso de los verdaderos creyentes, Él promete cubrir esas necesidades. Él promete cubrir esas necesidades. ¿Se dan cuenta? Oremos al Señor. Danos el pan diario de cada día. Señor, necesito tu provisión. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ahora vamos a meter, hermanos,
la velocidad 6 para irnos rápido. Vamos a ver el versículo 12 de Mateo 6, vean lo que dice. Y vamos a acabar con esto y ahorita le metemos aquí rápido la velocidad, hermanos. Regresando a Mateo 6, versículo 12, vean, aquí, hermanos, en Mateo 6 vamos a ver la petición de perdón o de confesión. Así se le conoce, la petición de perdón o de confesión. Mateo 6, 12, vean lo que dice. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta es la confesión de perdón o de confesión. Esta última frase, hermanos, que vemos en esta versión, la Biblia de las Américas la traduce mejor. Vean, pongan atención cómo la traduce la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esa es una mejor traducción. Dice, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, ¿a qué se refieren estas palabras deudas y deudores? ¿A qué se refiere? Deudas y deudores. ¿Acaso se refiere a que le debemos dinero a alguien o que alguien nos debe dinero a nosotros? Bueno, el contexto da esa luz, hermano. Vean lo que dice el versículo 14 y 15 ahí mismo. Mateo 6, versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Detengámonos ahí tantito, hermanos. Esa palabra ofensas que vemos en el versículo 14, en griego traduce transgresiones, que se refiere a pecado. ¿Ok? Las ofensas son pecados. ¿Ok? Vean lo que dice el versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas o sus pecados, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros vuestras ofensas o vuestros pecados. Igual, versículo 15 es transgresiones, es pecados. De hecho, hermanos, ahí en el versículo 15 vean lo que dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas. Estas dos palabras, sus ofensas, no están en los manuscritos más antiguos, hermanos. Pero obviamente no cambia el sentido. Se leería de esta manera. Mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Eso se leería, pero bueno, el sentido es el mismo. Ahora, quiero que notes algo, hermano. Estos dos versos, el versículo 14 y versículo 15, realmente, hermanos, no son parte de la oración modelo. No son parte de lo que el Señor Jesús está enseñando a cómo tú debes de orar. ¿Te das cuenta? Estos dos versículos no son parte de eso. Entonces, ¿qué son? Estos dos versículos son palabras adicionales a la petición de perdón del versículo 12. Son palabras adicionales a la petición del perdón del versículo 12. ¿Y cuál es la idea, hermanos? La idea es que el Señor Jesús está recalcando mucho esta petición del perdón o de confesión. ¿Por qué? Porque es importante. Es importante perdonar las ofensas. Si te das cuenta, hermanos, es la única petición que tiene comentarios adicionales. Las otras no. Solamente esta. Ahora, el versículo 12, esas palabras de deudas y deudores también se utilizan en otros versículos. No los vamos a buscar, simplemente apúntenlos si quieren. Por ejemplo, ahí en Romanos 7, versículo 13, Romanos 7, 13, ahí se menciona la analogía del matrimonio y se usan estas palabras, deudas, deudores, que traducen pecados. También, hermanos, en Mateo 18, 32, Mateo 18, 32, se utilizan estas palabras de una manera de finanzas. La deuda es la manera de finanzas. De hecho, ahí en Mateo 18, hermanos, la deuda financiera que tenía el hombre ilustraba el pecado. ¿Recuerdan? Ya lo estudiamos, Mateo 18, la parábola de los dos deudores. Esa deuda era el pecado del hombre. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de las deudas o deudores, los pecados. ¿Ok? Entonces, aquí cuando el Señor habla de deudas y de deudores, ¿está hablando de qué? De pecados. En otras palabras, el Señor está diciendo, perdona nuestros pecados. Nuestros pecados. Un hombre llamado Arthur Pink dice estas palabras, escuchen. Arthur Pink dice, por ser opuesto a la santidad de Dios, el pecado es contaminación. Y en referencia a la culpabilidad que ocurrimos por pecar en deudas,
Como criaturas le teníamos una deuda de obediencia a nuestro Hacedor y gobernante. Fin de la cita. Aquí Pink está diciendo que el hecho de que seamos criaturas del Creador, eso nos hace tener una deuda con Él. De entrada. ¿Por qué? Porque nosotros le debemos obediencia a Él. ¿No es cierto? Y el hecho, hermanos, de que no pagáramos esa deuda de obediencia mediante a lo que Él ha establecido abiertamente, hemos incurrido en una deuda de castigo. O sea, palabras bíblicas, la paga del pecado es muerte. Estos pecados, hermanos, que el Señor está hablando, no son pecados de una persona que está confesando para recibir vida eterna. No. Aquí el Señor no está hablando de incrédulos. Recuerda, hermanos, este es un modelo de oración ¿para quién? Para el creyente, ¿no? Versículo 9, ¿cómo empieza? Padre nuestro. Aquí hay una relación entre el cristiano y nosotros, entre el cristiano y Dios, perdón. Nuestro Padre Celestial. Aquí, hermanos, los hombres ya nacieron de nuevo. Los hombres ya están reconociendo que Dios es su Padre. Entonces, el perdón que el Señor está hablando aquí no es el perdón de salvación. No es ese perdón que teológicamente se le conoce como el perdón judicial. No, hermanos. No es ese perdón que toda persona necesita. Aquí el creyente ya ha sido perdonado por Cristo. Ya no hay condenación. Sin embargo, hermanos, como creyentes, ¿qué pasa? Caemos en pecados, ¿no es cierto? Y esto afecta nuestra comunión con Dios. Esto afecta nuestra relación con el Padre. Aún cuando ya hemos sido perdonados de manera permanente, aún cuando ya hemos sido salvados, justificados posicionalmente, aún cuando tú eres un cristiano verdadero, aún cuando tú ya tienes garantizado el cielo, tu vida diaria refleja pecado, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, estas confesiones no son para que tú seas salvo, sino estas confesiones son por los pecados continuos que nosotros cometemos. ¿Para qué? Para que esa comunión con Dios se mantenga en armonía. Y obviamente no nos expongamos a la disciplina de Dios. Este perdón, hermanos, lo podemos llamar un perdón racional. Relacional, perdón, de relación. Un perdón de relación relacional. Algo que tú estás haciendo diario. No es un perdón de salvación, no es un perdón judicial como se le conoce teológicamente, sino es un perdón que nosotros necesitamos debido a que seguimos pecando. Porque hay tentaciones, ¿no es cierto?, en nuestras vidas diarias. Aquí la salvación no está en juego. La salvación ya es un hecho. Tú ya eres salvo. Tú vas a ir a la gloria de Dios. Sin embargo, tú sigues luchando con pecados. El pecado, hermanos, no es nuestro hábito. El pecado no es lo que anhela nuestro corazón. Pero debido a que pecamos, ¿qué necesitamos? El perdón de Dios. Para mantener esa relación en armonía con Dios, ¿no? Vean, de hecho, lo que dice Juan 13, el Evangelio de Juan, y vamos a ir acabando, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 5 al 11, vean, y esto enseña aquí el Señor Jesucristo. Juan 13, versículo 5. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 5, dice el Señor: luego puso agua en un lebrillo. Aquí en el contexto, hermanos, el Señor está con sus discípulos y le va a lavar los pies, ¿ok? Por eso el Señor puso agua en un lebrillo. Esto era un trabajo que hacían los esclavos, pero vean, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: vean, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo:
Escucha, esto es importante. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iban a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Aquí, hermanos, el Señor está tomando una tarea de esclavos para ilustrar el perdón. El Señor en el versículo 10 está diciendo, Pedro, todos ustedes están lavados, menos uno. ¿Quién eres menos uno? Judas, el traicionero. Pero dice, ustedes ya están limpios. Los que han sido perdonados, los que han sido justificados, los que han sido salvados, no necesitan lavarse nada, sino ¿qué? Sino solo los pies. Dice el Señor Jesús, solo los pies. ¿Por qué? Bueno, porque eso ilustra, hermanos, que estamos sucios en el polvo del pecado de este mundo. Estamos sucios, seguimos pecando, ¿no es cierto? Entonces, en Mateo 6:12, cuando nosotros decimos, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquí indica que el perdón que le damos a los que nos ofenden va de la mano con el perdón de Dios. ¿Se dan cuenta? Así como lo indica el versículo 14 y 15. El perdón, hermanos, caracteriza a un verdadero creyente. Si tú te rehusas a perdonar y cultivas amargura, te expones al juicio de Dios y pierdes tu bendición. Eso lo dice Hebreos 12, 4 al 15. Anótalo si quieres. Hebreos 12, 4 al 15. Te expones al juicio de Dios. Eso, hermanos, no quiere decir que pierdes la salvación, ¿eh? Es importante, hermanos, distinguir el perdón del que el Señor está hablando aquí. No es un perdón posicional, no es un perdón de salvación, sino que está hablando de un perdón que de relación, de la vida diaria. Aunque tú seas creyente genuino, si tú te aferras a tu pecado y rehusas perdonar a los demás, entonces tú te vas a exponer a la disciplina de Dios. Si tú no perdonas, te expones a la disciplina de Dios. De una manera implícita, hermanos, este verso de la confesión y la sumisión se están exponiendo aquí con todo. Nosotros confesamos al Señor y nosotros nos sometemos al Señor. Cuando tú dices, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados. La implicación es que tú confiesas tu pecado. Tú le estás diciendo a Dios lo que has hecho. ¿Sabes? Esto es importante. Dios no te puede perdonar a menos que confieses tu pecado y te arrepientas. Eso es importante. ¿Recuerdan lo que estudiamos con nuestro pastor Sergio en Primera de Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Si confesamos, esa palabra de confesar que se encuentra en Primera de Juan 1:9, en griego quiere decir lo mismo, en el sentido de tener el mismo sentido que Dios. O sea, tú no le das vueltas a tu pecado. Tú vas y le confiesas a Dios honestamente. No suavizas nada, no le quitas nada. Tú vas y confiesas tu pecado. Tú le dices a Dios lo que has hecho de acuerdo al estándar bíblico que Dios ha marcado. ¿Y qué más? Y dejas tu pecado. Entonces Él te perdona. ¿Se dan cuenta? Como decimos, hermanos, aquí de nada sirven las lágrimas de cocodrilo, ¿eh? No sirven tus emociones, aun cuando confiesas tu pecado. Es necesario, es indispensable dejarlo. Si no lo dejas, Dios no te perdona. El confesar y el arrepentirse van de la mano. No lo podemos quitar, hermanos. Van juntos. Entonces, Mateo 6:12 va de la mano con el versículo 14 y versículo 15. Cuando el Señor nos instruye a orar, perdona nuestras deudas, es un recordatorio de que nosotros pecamos y necesitamos perdón diario de Dios. Y sabes, aquí, hermano, aquí está la misericordia de Dios. Porque Él está dispuesto ¿a qué? A perdonarte. Él está dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a perdonar tu pecado. Algunas personas piensan que tú eres salvo y mediante alguna obra, mediante el bautismo, mediante algo, una experiencia, a partir de ahí dejas de pecar. No es así, hermanos.
en el contexto de este pasaje, el Señor Jesús, ¿qué está haciendo? El Señor Jesús está instruyendo a creyentes genuinos, a sus discípulos, ¿no? Esos discípulos quienes caracterizan una vida de bienaventuranzas, los cuales son la sal del mundo, que obedecen a Dios desde sus motivos, haciendo todo para la gloria de Dios, no se conforman con palabras, sino únicamente van y obedecen al Señor, no de manera externa, sino de manera interna. Y estos verdaderos creyentes están ahí sentados y el Señor les dice, mira, ustedes deben de orar para confesar sus pecados. Confiesa tus pecados. Estos hombres reflejan lo que aprendieron en el Sermón del Monte, pero no eran perfectos. No eran perfectos hasta que llegaron con la gloria de Dios. Así pasa con todo cristiano. No somos perfectos. Necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos buscar a Dios y decirle, Señor, perdóname. De hecho, hermanos, el próximo versículo 13, ahí reconocemos que podemos caer en pecado, que somos vulnerables, que nuestra tendencia es a pecar. Pero bueno, esto lo veremos a fondo la próxima semana. Vamos a orar, hermanos.